Buenas tardes a todos y todas y bienvenidos a este segmento llamado Juntos a la Distancia. Mi nombre es Augusto Filipín y pertenezco al área de la vicegobernación. En el día de hoy hablaremos de un tema bastante delicado y de suma importancia. Y a pocos días del día... Disculpen. Ahí está. Hoy hablaremos de un tema bastante importante que es la prevención del suicidio. Quiero recordarles que este 10 de septiembre es el Día Mundial de la Prevención del Suicidio. Para ello, hemos articulado con el Ministerio de Salud y la Secretaría de Salud Mental y Adicciones y hemos invitado a Rafaela Córdoba, la licenciada Rafaela Córdoba. Antes le quiero comentar un poquito sobre lo que es el suicidio y de qué trata. Los suicidios se cobran un costo muy alto, demasiado alto. Más de 800.000 personas mueren cada año a causa de esto. Y las edades son entre 15 y 29 años de edad. Es algo bastante trágico. Los suicidios son prevenibles. Para que las respuestas nacionales sean eficaces, se necesita una estrategia integral, multisectorial de prevención. Ahora voy a presentarla a la licenciada Rafaela Córdoba. Buenas tardes, Rafaela. Estás silenciada. Ahora sí. Ahora Buenas sí. tardes, Augusto, ¿cómo estás? Muy bien, antes que nada, gracias por participar. ¿Nos querés comentar un poquito de tu historial, de tu carrera, de lo que hiciste? ¿Cómo llegaste, digamos, a estar donde estás hoy? Ujú. Bueno, te comento, yo actualmente me encuentro cumpliendo funciones en el área programática número 11 Belén, en el Hospital Zonal Belén, ¿sí? Inicialmente arranqué como residente de la Residencia de Psicología Clínica y Comunitaria, mi especialidad en el Hospital San Juan Bautista, y después cumplí mi ciclo como jefa de residentes en la Residencia Interdisciplinaria de Salud Mental Comunitaria y Adicciones, también del Hospital San Juan Bautista, y bueno, y me encuentro ahora en el interior de la provincia, devolviendo a la provincia lo que invirtió en mi formación, ¿no? Eso sería, y estamos en este momento trabajando de forma articulada con la Secretaría de Salud Mental y Adicciones. Bueno, Rafaela, a continuación le quiero decir a la audiencia que puede dejar las preguntas que crean saber o que tengan alguna inquietud en los comentarios y Rafaela le va a ir comentando. Yo, mientras tanto, Rafaela, te voy a ir haciendo unas preguntas, digamos, básicas, digamos, que tenemos inquietudes, que estuve estudiando un poquito antes de tener esta charla. Y un problema que surge bastante y que quiero saber es que dice, ¿es un problema de salud el suicidio? Uh-huh. Mucha gente alrededor del suicidio, bueno, hay muchos mitos y es como un tema tabú, ¿no? Siempre la muerte y fundamentalmente el suicidio está rodeado de tabú y es algo de lo que mucho no se habla. Pero sí, claro que es un problema de salud, ya que el suicidio, los intentos de suicidio y las autolesiones o autoflagelaciones son un indicio de sufrimiento y probablemente de un padecimiento de salud mental, ¿no? Que manifiesta una persona o incluso una familia o hasta una comunidad. También se puede pensar en el suicidio como un problema de salud pública, ¿no? Porque es una situación que afecta negativamente el bienestar de las personas y de la población y que a su vez puede analizarse su magnitud o su letalidad con índices estadísticos, ¿no? Que tienen un efecto ponderable en la sociedad. Y como problema de salud requiere acciones en todos los niveles, ¿no? Ya sea de decisiones o de intervención, y también el trabajo articulado, interdisciplinario para su abordaje, ¿no? Este año, la Organización Mundial de la Salud publicó un informe que se llama La prevención del suicidio, un imperativo global. Y un poco el objetivo de ese informe es priorizar la prevención del suicidio en
las políticas públicas y concientizar acerca del suicidio como una cuestión de salud pública, ¿no? Que tiene que estar en las agendas políticas para que se empiecen a tomar medidas en relación a la prevención. Bueno, Rafaela, creo que nos contestaste bastante bien esta pregunta. Como vos bien decías, es un tema de tabú, hablar de suicidio. Es un tema muy delicado, la verdad también, mucha gente no lo habla, pero yo creo que hay que ser realista, existen y pasa muchísimo. Como dije al principio, son 800.000 casos al año, una barbaridad. Es un suicidio cada 40 segundos. Y las edades que dijimos son terribles, o sea, no hay edad, o sea, todas son feas, pero yo creo que con prevención, con algunas preguntas que te voy a hacer a continuación, no solo yo, también la audiencia, creo que podemos llegar a mucho, que deje de ser un tabú. Yo entiendo que hay algunas normas que no permiten que se publiquen los suicidios o ciertas cosas, pero hablarlo sobre la prevención, como la palabra bien dice, prevención del suicidio. Hay que enseñar cómo prevenirlo, qué factores son los que afectan a las personas, cómo se puede curarlo, siempre con ayuda profesional, que es lo que creo que conviene, por algo te solicitamos a vos, Rafaela. Ahora te hago otra pregunta, ¿sabes? Ahí que nos hace la audiencia. Dice lo siguiente, ¿es malo preguntarle a alguien que está pensando en suicidarse sobre eso? Uh-huh. Bueno, justamente esto, ¿no? Es uno de los tantos mitos que rodea el suicidio, ¿no? Que si uno habla de suicidio, le pregunta a una persona si ha pensado en suicidarse, ya el solo hecho de hablar de eso puede incitar o provocar a la persona a que tome la decisión de suicidarse, ¿no? Y muchas veces estos mitos, esta realidad mítica sobre el suicidio, lo que hace es como rodear de silencio, ¿no? Al suicidio y de que no se hable. Y eso muchas veces hace que se estigmatice un poco no, se estigmatice a las personas que han pensado o han intentado quitarse la vida, suicidarse, entonces las disuade de pedir ayuda por el silencio y por los mitos que se encuentra rodeado el suicidio, ¿no? Y por lo tanto, estas personas no reciben la ayuda que necesitan. Por eso, en sí mismo, no es malo hablar de suicidio. Justamente la Organización Mundial de la Salud ha lanzado una campaña publicitaria gráfica, ¿no? Dirigida fundamentalmente hacia los adolescentes y jóvenes, con el hashtag Hablemos, ¿no? Entendiendo esto, la importancia de poder hablar de esto y visibilizar esto, ¿no? Es importante hablar de suicidio, porque si de un problema no se habla, es muy probable que se perpetúe ese problema. Poder hablar de eso también habilita a las personas a pedir ayuda, ¿no? Si es algo de lo que no se habla y muy difícilmente alguien pueda decir, a mí me pasa esto, necesito ayuda, estoy pasando mal, he pensado en esto, ¿no? Entonces es importante poder hablar. Y también más allá de eso, es importante como señalar que hay formas y formas de hablar. Eh, Teniendo en cuenta esto, ¿no? Si en alguna ocasión nos toca como personas, si llegamos a conocer a alguien que esté en esa situación y tengamos que escuchar o hablar de esto, es importante tener en cuenta que hay que evitar ignorar la situación, ¿no? Es difícil, no es sencillo escuchar que una persona nos diga algo de esto, ¿no? Pero la idea es que poder escuchar, no mostrarnos consternados, ni avergonzados, ni entrar en pánico, evitar decir que todo va a estar bien, o evitar a la persona retarla que siga adelante porque tiene esto, porque tiene aquello, porque tiene lo otro. Tampoco minimizar su problema o su conflicto diciendo, bueno, no es para tanto, ¿no? O también retarla, ¿no? Hay que evitar esas cosas o dar falsas garantías o proponerle que le vamos a guardar el secreto o dejarla a esa persona sola, son cosas que debemos evitar, ¿no? Entonces lo importante es poder hablar de esto, poder escuchar respetuosamente y sin prejuicios a la persona y acompañarla en la búsqueda de ayuda especializada. Y
dada la situación, porque no es fácil hablar de esto o escuchar esto, si creemos que nosotros no vamos a poder pedir ayuda a alguien más que pueda acompañar a esta persona en esta situación. Bueno, entonces lo que nos querés decir, Rafael, es que si alguien dice que se va a suicidar, no hay que tomarlo, digamos, en frío, hay que pensarlo, hay que actuar, no hay que tener miedo, lo que va a decir. Digamos, no hay que decirle está todo bien, está todo bien. Y lo ideal siempre es acudir a un profesional, siempre. Le va a saber asesorar mucho, o sea, un familiar, un padre obviamente tiene contención, pero un psicólogo, un psiquiatra, son las personas adecuadas para hablar de este tema. También me dijiste de que habían hecho una campaña con el hashtag Hablemos, como que ya está dejando de ser un tabú también esto, se está viralizando, se está, como dijiste vos recién, como que digamos ya se implementa y eso es buenísimo porque que deje de ser un tabú, que se hable y así la gente sepa que no está sola, que no le pasan a ellos, le pasa a todos, a muchísimas personas, estamos hablando de 800.000 personas al año, es un montón, y es prevenible, todo se previene. Te hago otra pregunta, Rafaela. Sí, Augusto. Dice, ¿quiénes son los profesionales que pueden ayudar a uno que quiere suicidarse? Esto lo pregunta alguien de la audiencia. Ujú. Bueno, ciertamente que si una persona ha pensado o ha intentado suicidarse, inmediatamente en el imaginario social se piensa que los profesionales de salud mental para abordar esas situaciones son los psiquiatras y los psicólogos y psicólogas, ¿no? Es cierto, ellos intervienen en esas situaciones, pero es importante reconocer también que el campo de intervención para el suicidio es mucho más amplio que solo la asistencia, también está la prevención, la asistencia y la posvención. Y en ese sentido intervienen muchísimos profesionales como trabajadores sociales, acompañantes terapéuticos, terapistas ocupacionales, agentes sanitarios, médicos, médicas, abogados, abogadas incluso. Pero también hay personas pertenecientes a familias, comunidades, ONGs que trabajan con la problemática, que han pasado por la situación con algún familiar o un conocido o alguien cercano y se han empezado a agrupar para trabajar con esta problemática, ¿no? Entonces, eh, que exista todo este campo tan variado para intervenir en el suicidio no quiere decir que una intervención reemplace a la otra, ¿no? Hay situaciones donde los profesionales de salud mental específicos, especialistas como psicólogos, psicólogas y médicos psiquiatras, intervienen, por ejemplo, en una situación de crisis o en un tratamiento ya crónico, si se quiere, de mucha evolución, de mucho tiempo de evolución. Pero también es acompañado por otros profesionales en ese tratamiento. Pero a su vez también es importante la red de contención inmediata y comunitaria en estas situaciones, en estas problemáticas, ¿no? Porque el suicidio, como veníamos hablando, bueno, es un problema de salud, en tanto salud individual de la persona que padece en ese momento, pero también es un problema de salud pública y por ende también social. Entonces las intervenciones no solo a nivel individual, bueno, pueden intervenir psicólogos, psicólogas, psiquiatras, pero es necesario ampliar la intervención. Después, en otro momento, bueno, les vamos a brindar los recursos a las personas en Catamarca y por ahí también en el interior, a donde pueden recurrir para pedir ayuda. Sí, sí, eso lo vamos a dejar para las Después. preguntas más adelante, Uh que -huh, son los números de teléfono, calculo y las demás prioridades. uh -huh. Muy bueno lo que respondiste. Te voy a hacer otras preguntas que nos pregunta la audiencia, que dice, ¿cuáles son las causas del suicidio? Uh -huh. Bueno, sobre suicidio es difícil como nombrar
una causa, ¿no? Es un fenómeno multicausal donde hay variables subjetivas de salud, sociales, económicas que influyen en la ocurrencia de la conducta suicida, ¿no? Eso es como en una lectura un poco más global del suicidio. En una lectura un poco más particular, poder entender que no puede hacerse una lectura simplista del suicidio, ¿no? Eh, Nos lleva a comprender que no se trata de un acto individual, ¿no? Desligado del contexto, sino que tiene que ver con muchas variables y además poder evitar esta lectura simplista nos evita minimizar o naturalizar los conflictos o problemáticas que las personas con intentos o que han intentado suicidarse o que se han suicidado, este, por ahí esto de la minimización y la naturalización tiene que ver muy frecuentemente en el mal uso o en la comunicación irresponsable en relación a casos particulares de suicidio, tiene que ver con esto. Bueno, se suicidó porque se peleó con la pareja. Y esa lectura simplista minimiza y naturaliza los conflictos, ¿no? De las personas, que no tiene que ver porque pasó eso, esta persona decidió esto. Hay muchos factores que intervienen, ¿no? En una decisión o en una conducta suicida, ¿no? Por eso es importante como no decir no leer esta causalidad lineal y única, ¿no? Por esto pasó esto, ¿no? Es complejo y por eso mismo en esto de los profesionales que intervienen, por eso te decía, de que no solo se acota a los profesionales de la salud mental, sino a muchos profesionales y distintos niveles, ¿no? Porque es una problemática compleja y que necesita intervenciones desde distintos ámbitos, ¿no? Entonces, lo que nos tratas de explicar, Rafaela, es que, digamos, no es culpa de un solo factor, son varios los factores que conllevan a que una persona tome esa decisión. Digamos, no es por culpa, como decía, me peleé con mi pareja o por cualquier otra, digamos, son varios factores que llevan a una persona a cometer ese pensamiento. Algo que me pregunté bastante hoy en día, todos los chicos, no jóvenes, grandes, de todas las edades, no hay diferencia, están en las redes sociales, tanto Facebook, Twitter, Instagram. Este, ¿Influyen las redes sociales en el suicidio? Ujú. Bueno, yo le agregaría también los medios masivos de comunicación, ¿no? Porque las redes sociales hoy también son medios masivos de comunicación. Y, y bueno, hay estudios que mencionan la influencia, ¿no? Estudios científicos que mencionan la influencia de los medios masivos de comunicación y de las redes sociales en la ocurrencia o no de los suicidios, ¿no? Y creo que esto también nos retoma o nos retrotrae a la pregunta anterior, esta de si es bueno o malo hablar de suicidio, ¿no? Muchos expertos coinciden en que hablar de la problemática, de visibilizar la problemática, es importante y necesario, ¿no? Y por ahí en esto de los medios masivos de comunicación y las redes sociales, se puede como entrever un dilema en relación a cómo circula la información en relación al suicidio, ¿no? Y por un lado está el silencio respecto a la problemática, argumentado por ahí desde el temido efecto de imitación, ¿no? De Werther, esto de que si se habla de esto, entonces va a pasar más, van a ocurrir más suicidios. Por un lado eso, y por el otro lado, la comunicación o el uso de la información de una manera, ¿no? Donde se espectaculariza se aborda de forma amarillista, sensacionalista o morbosamente la transmisión de los suicidios, ¿no? Entonces, es de un lado y del otro no está la respuesta, ¿no? Y un ¿Cómo? poco hay algunos organismos, por ejemplo, Nacional, la Defensoría del Público, ha trabajado en relación a cómo manejar esta información
y el concepto que han como abordado es el de la comunicación o cobertura responsable de los suicidios, ¿no? Y eso tiene que ver un poco, ¿no?, con cómo se aborda la información. Por ejemplo, algunas recomendaciones tienen que ver con no realizar descripciones detalladas del método utilizado para el suicidio, ni incluir imágenes reales o ficcionadas, no resumir la causa del suicidio a un solo factor, esto que veníamos hablando hace un rato, que las causas del suicidio son complejas y resultan de diversos factores. Por ejemplo, si se tratase del suicidio de una persona reconocida públicamente, debe evitarse la cobertura sensacionalista, minimizándola lo más posible y evitando las exageraciones. También es importante que el periodismo, y no solo el periodismo, sino también las redes o las personas que hacen uso de las redes y difunden información en relación al suicidio, que tengan en cuenta el impacto que puede tener esto en las familias y otros sobrevivientes del suicidio en ¿Y cuanto a términos de estigma y de sufrimiento. qué consejos les darías, Rafaela, para los medios o para que no sea muy amarillista, como decías vos recién, o para que no sea muy morboso, para que se pueda hablar del suicidio sin ser morboso, ni amarillista, ni nada? Que alguien quiera hablar del tema, en las redes sociales o donde sea, ¿qué tiene que pensar antes? ¿Tiene que estudiarlo? ¿Tiene que ver la fuente? ¿Dónde lo dice? ¿Qué consejo le darías? Porque lo puede estar viendo alguien que quiere hablar del tema y no sabe cómo abordarlo, por miedo a que se enojen, por miedo a que lo repliquen. ¿Qué aconsejarías así, en resumidas palabras, antes de hablar de suicidio, que averigüen tal cosa, que se intruyan, o qué hacer y qué no hacer? En poquitas palabras. Ujú. Bueno, si son periodistas, creo que la formación es lo más importante, ¿no? Podrían recurrir a este decálogo de la Defensoría del Público, ¿no?, en relación a la comunicación y cobertura responsable de los suicidios o de salud mental, por ejemplo. Eso sería importante. Pero creo que como tips así para tener en cuenta en la comunicación es esto, ¿no? Evitar la cuestión detallista, pensar para qué estoy comunicando esto y poder pensar estratégicamente la comunicación responsable como una forma de prevención, ¿no? Muchas Buenísimo. veces, además de hablar de la noticia del suicidio, eh, lo que faltaría acompañar para pensar la comunicación responsable como una estrategia de prevención es acompañar esa noticia con los recursos y redes, ¿no?, donde las personas que están pasando por esa situación o las personas que conocen a alguien que está en esa situación puedan buscar ayuda, ¿no? Por ejemplo, es muy común ver cuando hay noticias sobre algún feminicidio, violencia de género en los noticieros televisivos, que se pone un graph en la parte izquierda superior o en algún lado, donde las personas que sufren de eso pueden comunicarse y pedir ayuda. Bueno, es lo mismo en relación al suicidio, ¿no? Cuando uno informa sobre eso, también hay que dar las herramientas a la comunidad de dónde pedir ayuda o dónde recibir acompañamiento. Buenísimo. Yo pienso de la misma manera que vos, Rafaela, y me parecería que es lo más conveniente, lo más lógico y un tema a tratar. Te hago otra pregunta que nos dice la gente acá en el vivo del Facebook. Dice, ¿la depresión por pérdida puede llevar al suicidio? ¿La depresión por pérdida puede llevar al suicidio? O sea que cuando perdemos a un ser querido, calculo que estará diciendo. Mm, y primero hay que pensar bien, ¿no? Porque las pérdidas, ¿no? Un duelo, obviamente que luego de que uno pierde a un ser querido, se produce un duelo, que es un momento de mucha tristeza y de angustia, y donde es un proceso absolutamente normal, ¿no? Donde hay que pasarlo y algunas personas les toma más tiempo, otras menos, es como muy subjetivo eso, ¿no? Y hay que poder diferenciar el duelo de la depresión. La depresión es un padecimiento de salud mental, ¿no?, que tiene síntomas muy específicos y que por ahí sí se puede pensar en una persona que ha pensado
está pensando o ha intentado suicidarse que puede estar cursando por una depresión, pero no necesariamente una persona que está en duelo, ¿no? Entonces hay que poder distinguir el duelo de la depresión. El duelo es un proceso normal, natural, ante la pérdida de un ser querido o una persona referente afectiva nuestra, ¿no? Es algo normal. Que Y cualquier persona lo pasa, digamos, un duelo es algo inevitable, sí o sí tenés que pasar el duelo, no es algo de que mágicamente va a pasar, es una claro, etapa. pero sí se puede considerar, por ejemplo, la ocurrencia de un duelo con una depresión o la evolución de una depresión preexistente, ¿no? Que puede a veces, si una persona viene en un proceso depresivo, se le suma a eso un duelo y puede generar algún tipo de descompensación, pero uno no puede asegurar si pasa esto, ¿no? Como veníamos hablando, el tema de la causalidad o de un solo factor causal para el suicidio, ¿no? Si pasa esto, entonces esto, no, hay que valorar muchas variables en eso. ¿Puede pasar? Es posible, pero hay que ver en el caso a caso, en cada situación particular, cada Obvio, persona. no, no todos los casos son iguales y cada uno tendrá sus problemas distintos, digamos. Ujú. Es probable sí, como puede ser probable millones de factores, digamos, o sea, pero no específicamente sí, por perder un ser querido, o sea, hay que suicidar, no. Lo que sí o sí se entra es un duelo, que lo pasa cualquier persona, pero digamos, puede causal, no, puede ser, pero digamos, puntualmente no, como le explicaste, es algo que son una serie de cosas lo que llevan. Gracias por responder y te voy a hacer otra pregunta acá que nos están diciendo. Dice, ¿es posible prevenir el suicidio? Si una persona tiene un pensamiento o lo viene hablando con sus padres o sus amigos, su pareja, con quien sea, con su terapeuta, ¿por qué no? ¿Se puede prevenir el suicidio? Si tengo un amigo que me cuenta, doy un ejemplo, que quiere suicidarse, que no aguanta más, ¿lo puedo prevenir? ¿Puedo ayudarlo a que lo prevenga? ¿Un individuo lo puede hacer? Ujú. Mira, a nivel general, sí podemos hablar como de la prevención del suicidio, ¿no? Creo que lo fundamental es poder, cuando hablamos a nivel micro, cuando hablamos de prevención de suicidio, hablamos de la observancia o de la atención a ciertas pautas de alerta sobre los riesgos para la conducta suicida, ¿no? Esto ya que alguien te diga, me quiero morir, me voy a suicidar, desearía estar muerto o muerta, desearía no haber nacido o nacida, ¿no? Como esas ya son indicios que nos hablan del riesgo, ¿no? Y que podamos percibirlas nos da tiempo para buscar ayuda y pensar en cómo acompañar a esa persona, ¿no? Cuando hablamos de prevención tiene que ver con esto, justamente en una situación particular, con poder visibilizar algunas pautas en relación al riesgo para la conducta suicida. Uno es eso, ¿no? De cuando alguien dice, ¿no? Me voy a suicidar, desearía no vivir. Eh, por un lado es eso, por otro lado se empieza a aislar de su grupo familiar, de su entorno afectivo, de querer estar solo más tiempo. También otro indicio es que empieza a hacerse de los medios para suicidarse, por ejemplo, almacenar pastillas, averiguar sobre venenos, comprar un arma, bueno, eso. También los cambios de humor, ¿no? Repentinos, que un rato está bien, otro mal, y que cambia drásticamente. O Creo sea que que estamos, que entraría en una pregunta, pero la incluyo acá. Entraría, nos pregunta si hay factores o situaciones de riesgo para el suicidio. Si hay factores o situaciones de riesgos. Los factores y las situaciones creo que es lo que nos estás explicando ahora. Entraría un poco de no, eso. no. Sería distinto. Esto es distinto, ¿no? Estas son cuando vos decís esto, cómo prevenir, ¿Cómo ¿no? prevenir el suicidio? Sí. Claro, exacto, ¿no? ¿Cómo prevenir? Entonces, la prevención tiene que ver a nivel micro, en el caso a caso, si se quiere, ¿no? De persona a persona, es la atención a estas situaciones o cambios, ¿no?
o actitudes de la persona, por ejemplo, qué sé yo, una persona que aumenta el consumo de drogas o de bebidas alcohólicas, que su rutina habitual o cotidiana se ve alterada, incluso ya no se alimenta de la misma forma o no duerme de la misma forma, duerme más, duerme menos, eh, puede tener incluso actividades o conductas autodestructivas, ¿no? Como ¿Y esto qué de... hacemos disculpa que te corte, ¿y qué hay que hacer en el caso de que una persona tenga esas actitudes? ¿Qué aconsejas así en resumido? ¿Qué dirías qué puede hacer un padre, qué puede hacer un hermano, qué puede hacer un familiar si ve que un ser querido suyo está actuando distinto y está teniendo esas tendencias que recién mencionabas? ¿Qué posición lo pondrías a la persona para ayudarlo? ¿Qué tiene que hacer? Llamar a algún número, pedir ayuda, hablarlo, escucharlo. Ujú. Bueno, primero hay que ver, ¿no? Si es una situación crítica o estamos empezando a ver recién algunos de estos indicios, ¿no? Si estamos empezando a ver algunos de estos indicios, que lo escuchamos así como hablar de suicidio, de la muerte, o, o vemos estas conductas o el cambio en cómo habitualmente esta persona era, ¿no? Y lo importante es esto que ya habíamos dicho, empezar a hablar, ¿no? Hablar. Entonces lo más importante, Rafaela, sería hablar. Hablarlo y llegar a ver qué le pasa y si avanza, buscar ayuda profesional. Lo Como primero es esto, ¿no? Poder comunicarse con esa persona, brindarle una escucha respetuosa, sin prejuicios, sin escucharlo, querer nosotros escucharlo enseñarle. sin ¿Mm? pedirse. Escucharlo Eso, sin pedirse. exacto, sin minimizar lo que le pasa, sin restarle importancia ni decirle, por eso estás así, no. Eso por un lado, es una de las tantas cosas que se puede hacer. Además, se puede animar a esa persona a comunicarse a alguna línea telefónica de prevención al suicidio o de llegarse a algún servicio de salud mental o acompañarla a buscar tratamiento. También es importante que si nosotros pensamos o sabemos que hay una persona cercana a nosotros que puede intentar contra su vida, es retirar del entorno cercano todo lo que sea potencialmente peligroso, ¿no? Para que se autolesione esa persona, dentro de lo posible, obviamente. Perfecto. Y si se Este, trata de una situación crítica donde el evento ya ha ocurrido, y bueno, inmediatamente hay que comunicarse con algún número de emergencias, ¿no? Para que sea asistido en alguna guardia de algún hospital. Muchas gracias, Rafaela. Voy con otra, que es la que recién te dije. ¿Hay factores o situaciones de riesgo? Sí, bueno, en esto, viste, de que hablábamos de si hay alguna causa del suicidio, bueno, no hay una causa, sino muchos factores, ¿no? O situaciones de riesgo para esto, ¿no? Y por ahí esos factores o indicios de riesgo se pueden agrupar en algunos factores individuales, otros familiares, comunitarios e institucionales. Entre los individuales se pueden encontrar, por ejemplo, problemas de salud como enfermedades crónicas, ¿no? Eh, a veces enfermedades graves con hospitalización, el dolor crónico, enfermedades raras, eh, también los padecimientos de salud mental como la depresión, el consumo problemático de sustancias, el bullying, ¿no? En la escuela, Algo, situaciones. mencionaste algo muy importante del bullying porque el martes que viene va a ser nuestra próxima charla. Vamos a hablar del bullying, así que qué bien que lo hayas sacado. Hablamos del grooming, ahora hablamos del suicidio porque se acerca el 10 de septiembre, que es el Día Mundial, y el Uh-huh, próximo martes vamos a hablar del bullying. Así que todo, digamos, todo está conectado, por decirlo de cierta manera. exacto. Sí, Este, bueno, eso se trata de la salud, ¿no? Y la salud es integral, no se puede como limitar solamente al cuerpo la salud, sino que tiene que ver con un montón de otros aspectos, ¿no? Perfecto.
Mira, acá me preguntan, dice, ¿cómo te das cuenta si una persona tiene tendencia suicidia? Pero creo que nos respondiste recién, que era diciendo si una persona, no sé, cambia de hábito, lo que nos decías recién un poquito, que cambie su rutina, que si tiene tendencias distintas, si se aísla. Serían esas, ¿no es cierto? Si tiene tendencias, o serían otras. No, justamente no es para ver si tiene tendencia, sino justamente son las pautas de alarma. Y creo, me gustaría por ahí como aumentar un poquito en esto de los factores de riesgo para también poder entender en esto, ¿no? No solo son factores individuales de la persona, sino también tienen que ver, por ejemplo, con la familia, de que en la familia haya antecedentes de suicidio, Buenísimo. que haya conflictos o desorganización familiar, incluso la violencia de género, la violencia familiar, el abuso sexual, eh, la ausencia de, referentes o de las personas que crían, ¿no? Eh, a nivel comunitario, el deterioro socioeconómico de la comunidad, la falta de acceso a servicios relacionados con la salud y la educación, eh, y a Sí. nivel como institucional, las violaciones sistemáticas a derechos humanos fundamentales, ¿no? Por ejemplo, las situaciones y contextos de encierro, ¿no? Pero bueno, son muchos los factores y por ahí conociendo esos factores y las pautas que hablamos hace rato, uno puede estar como atento a esto que preguntan, ¿no? Bueno, gracias por respondernos. O sea, digamos que no es un factor, son varios los factores, y si tienen alguna duda, este video queda grabado, lo pueden rebobinar, lo que sea. Lo mismo después Rafaela, cuando vamos avanzando con la charla, ya va a dejar unos números de teléfono donde se pueden comunicar. Te hago otra pregunta que nos dicen acá. Dicen, ¿cuál es el sexo o grupo etario que más predisposiciones tiene a suicidarse? ¿Los varones, las mujeres, que cambia algo o no hay, digamos, género en este sentido? ¿Hay digamos, tiene más tendencia los hombres, las mujeres al suicidio o es algo que no se sabe todavía? Ujú. Creo que antes de poder como responder esa pregunta, me parece que hay que ser un poco crítico con esa pregunta en relación a qué nos favorecería o qué nos brindaría poder como determinar quiénes son los que se suicidan más o no. Hay muchos estudios realizados en relación a eso, donde menciona que por un lado los hombres son los que cometen el suicidio efectivo y las mujeres son las que tienen más intentos. Pero igual hay que ser muy crítico en relación a esos estudios y poder pensar desde otro lugar, más allá de la distinción genérica, sino poder pensar desde el padecimiento y el abordaje que requieren esas situaciones, ¿no? Creo que sea uno, sea de una forma o de otra forma, no habla ni pone la diferencia en relación al sufrimiento que padecen esas personas, ¿no? Sí me parece como importante tener en cuenta a qué nos lleva ese tipo de preguntas, si nos lleva a repensar nuestras prácticas, nuestras intervenciones, o simplemente tiene que ver con una cuestión de decir, bueno, Hola, el audio. ahí está.